Buenas noches. Me da gusto estar con ustedes, me da gusto que estén aquí. Hoy, por fin, vamos a avanzar al capítulo 32, ¿verdad? Por fin Moisés se va a bajar de la montaña, después de todo lo que estudiamos. La semana pasada terminamos el capítulo 31, y lo último que vimos es que Dios terminó de hablar con Moisés. Éxodo 31:18 dice: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Ok, fue lo último que vimos. Pero en el capítulo 32, hay mucho que analizar. Así que nos vamos a ir por partes. Hoy vamos a ver la parte número 1. Y Moisés, antes de decirnos lo que sucede cuando Moisés se dispone a bajar, primero hace un paréntesis para explicar lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido mientras Moisés estaba en la montaña. Vamos a Éxodo 32, versículo 1. Dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Dice, al ver que tardaba en bajar del monte. ¿Cuánto se tardó? Éxodo 24:18 dice: Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Entonces, los israelitas dijeron: no sabemos qué le pasó a Moisés. Han de haber pensado, se murió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Moisés era el que organizaba aquí todo el asunto, ¿verdad? Era el que nos guiaba, era la persona que Dios usaba. Si se nos muere Moisés, ¿qué vamos a hacer? Así que dice que acudieron a Aarón, ¿verdad? Fueron a reunirse con Aarón. ¿Por qué con Aarón? Bueno, Aarón era una de las 2 personas autorizadas, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 13 y 14. Dice: Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Vimos que según la tradición, Hur era el que es cuñado, ¿verdad?, de Moisés, esposo de su hermana mayor. Entonces, acudir con Aarón era algo que había sido estipulado así por Moisés. Entonces, fueron con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Pero aquí hay que analizar con detalle lo que piden. Tienes que hacernos dioses. La palabra hebrea ahí es Elohim. La concordancia Strong la traduce como Dios con D mayúscula o Dios con D minúscula. La palabra es en masculino plural. Decir Elohim es decir algo en plural. Por eso nos traduce así la NBI. Tienes que hacernos dioses, que marchen al frente de nosotros. Entonces, cuando escuchamos aquí, o cuando leemos la palabra Elohim, tenemos que entender que, aunque es cierto que a Dios se le llama Elohim, la palabra Elohim no solamente se refiere a Dios. La palabra Elohim en hebreo se refiere a un ser espiritual o a un habitante del plano espiritual. ¿Se acuerdan? Después de que Adán y Eva pecan y son desterrados del paraíso, hay una separación, el plano celestial o el plano espiritual y el plano terrenal. Elohim es cualquiera que vive en el plano celestial. Puede ser un ángel, puede ser un dios falso, un demonio, cosas de ese tipo, o puede ser Dios mismo. Vamos a ver un ejemplo en Salmos 82, versículo 1. Dice: Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Si vamos a este pasaje en el hebreo, cuando dice Dios con D mayúscula, la palabra hebrea es Elohim. Y cuando dice entre los dioses con D minúscula, la palabra hebrea es Elohim también. Entonces dice Elohim preside el consejo celestial. Entre los Elohim dicta sentencia. Aquí vemos que la palabra Elohim se refiere a Dios y a seres celestiales. Un ejemplo de Elohim serían los ángeles, los querubines, los serafines, los 4 seres vivientes, es los que narra Apocalipsis. Entonces es muy importante que cuando
entendemos la palabra Elohim, no asumamos que se refiere directamente a Dios, y algunos pretenden probar la Trinidad usando la palabra Elohim. Dicen, si se le llama a Dios Elohim y está en plural, se refiere a la Trinidad. No necesariamente, porque también se puede referir a un Dios falso o incluso a los ángeles, así de simple. Así que en este caso ellos dicen, tienes que hacernos un Elohim. Los israelitas tienen la idea de que un ser celestial los debe guiar, y es lo que está pidiendo. Dice, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Al frente de nosotros. Eso es interesante porque ¿qué iba al frente de ellos mientras marchaban? La columna de fuego o la nube, ¿verdad? La nube se movía, ellos se movían. Si era de día y si era de noche, la columna de fuego los guiaba. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Un sustituto. Pero fíjate la asociación que hicieron. No sabemos qué le pasó a Moisés. Bueno, necesitamos ahora algo visible que nos guíe, porque ellos de alguna manera concluyeron, y es correcto, que Dios está con Moisés, ¿verdad? Dios obra y les comunica y les ayuda a través de Moisés. Moisés ya no está, ya no esperan ayuda de Dios. Ahora necesitan otra cosa que los guíe, algo visible. Es un reemplazo de Dios, ¿verdad? Dado que Moisés no saben qué le pasó. Dice, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. No tenían problemas con Moisés ni quejas de Moisés. Simplemente el problema es la ausencia de Moisés. Fíjate, en lugar de pensar que acudan a Dios o que Dios tal vez pueda usar a otra persona, simplemente ya no cuentan con Moisés y por consecuencia tampoco cuentan con Dios. Así que necesitan un nuevo guía, un nuevo Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón? Éxodo 32:2. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Dices, ¿qué clase de respuesta es esa, verdad? ¿Cómo que, bueno, pues tráiganme materia prima para hacerlo? ¿Así tan fácil? ¿No se opuso? ¿También a Aarón se le olvidó Dios? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos que Moisés está registrando lo más relevante, y no necesariamente especifica detalles. Ahora, no hay nada en el relato hasta este punto que nos haga dudar de Aarón, ¿verdad? De su fidelidad a Dios o de su confianza en Dios. Entonces, no podríamos simplemente asumir que Aarón estaba igual que el resto del pueblo y que también Aarón decidió hacerse un Dios como sustituto del verdadero Dios, sobre todo por los versículos que vamos a leer más adelante. Así que hasta ahorita lo que tenemos que entender es, algo está pasando con Aarón, pero vamos a ver que una vez que hace el becerro de oro, propone una fiesta a Dios. Entonces, ¿cómo es que hace un becerro de oro y propone una fiesta a Dios? ¿Cómo es que Aarón, aunque está proponiéndoles que traigan materia prima, no deja de pensar en Dios? Porque va a proponer que se celebre a Dios, se haga una fiesta a Dios una vez que está hecho el becerro de oro. Así que es complejo entender, por la poca información que nos da Moisés, es complejo entender lo que está pasando con Aarón. Pero fíjate lo que dice el comentario Ellicott. Es una conjetura razonable que Aarón pensó en prevenir la idolatría proyectada en esta petición. Al no tener el coraje de responder a la demanda de las personas con una negativa directa, es posible que haya tenido como objetivo desviarlos de su propósito al exigir un sacrificio que no estarían dispuestos a hacer, es decir, los ornamentos personales de sus esposas e hijos. Se podría haber esperado razonablemente que las mujeres desistieran y que los hombres no cederían ante tal petición, pero el evento demostró lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que dice el comentario de Ellicott? Que tal vez Aarón pensó en pedirles algo que no estarían dispuestos a dar para quitarles esa idea de la cabeza. Pero definitivamente no funcionó, ¿verdad? Ahora fíjate lo que dice el comentario Benson. Algunos suponen que cuando Aarón dio esta dirección, lo hizo con el propósito de aplastar la propuesta, creyendo que si su codicia no les impedía renunciar a sus pendientes, su orgullo, al menos, impediría que se separaran de ellos.
Dice, por tanto, que están en los oídos de vuestras esposas e hijas, pensando que les gustan más sus joyas y que es muy poco probable que se separen de ellas. Hay más comentaristas que dicen algo muy similar. Están tratando de conectar la idea de que Aarón les propone que traigan oro y lo que dice que cuando está el becerro de oro ya hecho, propone una fiesta a Dios. Si realmente Aarón pensara que el becerro es un sustituto de Dios, no hubiese promulgado fiesta a Dios después de hacer el becerro. Así que tratan de conciliar las dos cosas, que lo haya propuesto y que al mismo tiempo no sustituyera a Dios. Y la conclusión que veo en general es que al acobardarse ante el pueblo, ¿se acuerdan que una vez trataron de apedrear a Moisés? La presión que pudo haber sentido Aarón lo llevó a tratar de buscar un medio en el cual, sin decirles que no les fabrique el ídolo. Pero bueno, la gente estuvo dispuesta. Ahora, dice que los aretes, ¿verdad? Quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas. Bueno, resulta que los hombres en aquel entonces también usaban aretes. Vamos a Jueces, capítulo 8, versículo 24. Dice, pero tengo una petición, añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Aquí está hablando de los hombres. Y aquí la palabra anillos es la palabra hebrea nesem, que se traduce como anillo o arete. Entonces entendemos anillo como una argolla, ¿verdad? Podía usarse en los dedos, en las orejas, en la nariz. Era lo más común. Entonces, pedir aretes de sus esposas, hijos e hijas hace referencia a que hombres y mujeres usaban aretes. Y al pedírselos directamente, despojarse de sus posesiones, las que normalmente usaban y que seguramente habían adquirido de los egipcios, los haría desistir, ¿verdad? Decir, no, pues, pides mucho, Aarón. No te vamos a dar nuestras cosas de oro. No, pero el pueblo estuvo dispuesto, ¿verdad? Éxodo 32, versículo 3 y 4. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Por qué un becerro? La Biblia de Estudio de la Reforma dice, el toro, como símbolo de la deidad, era común en el mundo antiguo. Quizás se refería a un símbolo de Apis, el dios toro de la fertilidad egipcio. Todos vienen de Egipto, ¿verdad? Le piden un dios y parece ser que Aarón moldeó el dios más conocido, el más común en aquel entonces, para toda aquella región, no nada más de los egipcios. De ahí el becerro. No viene que se le haya especificado que tenía que ser un becerro, ¿verdad? Es algo que Aarón decidió hacer. Y cuando dice Israel, aquí tienes tus dioses, la palabra es Elohim. Entonces, fíjate lo que sucede. Normalmente cuando leemos este tipo de pasajes y vemos que la gente se hacía figuras, pensamos que la gente pensaba que la figura tenía poder, ¿verdad? Y que la figura era realmente lo que les concedía milagros. Pero al entender la palabra hebrea, está pidiendo que se les haga un Elohim, nos lleva a entender que ellos no piensan que esa estatua de oro tiene poder o que está viva, porque le pide que le haga un Elohim, una representación de un ser espiritual. Así que ellos no pensaban que el becerro tenía poder para concederles cosas. Más bien lo ven como un intermediario, una imagen que representa a este ser espiritual. Es como el medio de comunicación entre el ser espiritual y ellos, ya que ellos entienden que no pueden comunicarse con los seres espirituales. Entonces, no es que dijeran, este es el becerro y a este becerro hay que sobarle la cabeza, las patas y luego echártela, como tristemente algunos hacen hoy en día, ¿verdad? Más bien, le rendían alabanza, pleitesía, honor al becerro, entendiendo que si lo hacías al becerro, era como si se lo hicieras al Elohim, al ser espiritual. Entonces, yo creo que hoy vemos gente que estaba peor que ellos, ¿verdad?
Me acuerdo mucho en casa de mi abuela, cuando llegan las fiestas navideñas, todas las abuela que se respeta tiene un niñito Dios, ¿verdad? No sé si los que no son de México entiendan, pero es una figurita del niño Dios que va en el pesebre, ¿verdad? Y es sabido que cada abuela, bueno, así conocía yo, tiene un niñito Dios milagroso. Algunas tienen varios, pero uno es el bueno, ¿verdad? Y a ese, el más milagroso, al que le hayan pedido cosas y todo, se le da un trato especial. Tienes que vestirlo, dormirlo, arrullarlo, y cuando vas a agarrar dulces en Navidad tienes que darle un besito a ese niño Dios. Pero no lo ven como un representante de Dios, sino que en efecto ese niño Dios, esa figura, tiene un poder especial. Y los israelitas y la gente de antes no pensaba así. Era una representación de un ser espiritual. Ellos tenían la mente en el ser espiritual y pensaban que su alabanza le llegaba al ser espiritual por medio de una representación visual. Hoy en día la gente piensa que el objeto en sí es el milagroso. Ambos casos están mal, ¿verdad? Pero me parece todavía más cerrado pensar que realmente un objeto tiene poder sobrenatural. Ahora entonces, dice la Biblia de Estudio de la Reforma, Aarón pudo haber presentado el becerro como un símbolo del Dios verdadero y aparentemente intentó mitigar la apostasía construyendo un altar y anunciando una fiesta al Señor. Algunos han argumentado que la gente estaba adorando al becerro como un símbolo de Dios. O sea, no de un Dios con D minúscula, sino del Dios verdadero. Pero aún así habrían sido culpables de idolatría, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, es que ellos pidieron a Aarón que hiciera el becerro de oro porque esa era la figura que representaba al Dios verdadero, ¿verdad? Y como está hablando de un Elohim, y eso también aplica para Dios, están diciendo, haznos una figura que represente al Dios que nos hablaba por medio de Moisés. O sea, que tendrían una buena intención, como si eso en cierta manera justificara lo que estaban haciendo. Pero no, el segundo mandamiento, Éxodo 24, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces ya fuese un sustituto del Dios de Moisés o una imagen del Dios de Moisés, en ambos casos es pecado, ¿verdad? Ambos casos estaban prohibidos. No tendrás otros dioses fuera de mí y no te harás ningún ídolo. No puedes tener una figura que representa algo espiritual o de cualquier cosa, ni otro Dios. Cualquiera de las dos alternativas de lo que los israelitas estaban buscando es pecado. Ahora, el hecho de que Aarón haya construido el becerro y luego, dice el versículo 6, en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Le hicieron caso a la propuesta de Aarón. Aarón dijo al final del capítulo 5, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Entonces, crea el becerro, pero propone una fiesta de honor a Dios. Es probable, como dice el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, que Aarón tuviese la intención de acabar con la idolatría del pueblo, haciendo una figura que representa al verdadero Dios, pero aún así está pecando, ¿verdad? Dice el comentario de Elicots, Aarón construyó, quizás con sus propias manos, un altar de piedras toscas o césped o tierra, y lo colocó directamente frente a la imagen, alentando así la ofrenda del sacrificio. ¿De dónde saca esta idea? De lo que dice Éxodo 20, versículos 24 y 25. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Entonces, lo que trata de decir el comentario es, no le dice que no directamente al pueblo, hace la figura que para Aarón representa a Dios y luego hace un altar de acuerdo a lo que Dios había estipulado con el objetivo de guiar el pueblo a Dios a pesar de la figura, de la imagen, del becerro de oro.
Dice el comentario, quizás se enorgullecía de que al encabezar el movimiento podría controlarlo y evitar que se convirtiera en una apostasía absoluta de Jehová. En su opinión, es decir, en la opinión de Aarón, no hay duda de que el becerro era un emblema de Jehová y la adoración que se le pagaba era la adoración a Jehová. Por lo tanto, la fiesta que proclamó sería una fiesta para Jehová. Pero cuán poco capaz era de guiar los acontecimientos o de impedir los peores males de la idolatría que se manifestarían rápidamente. Entonces tratan de entender que Aarón tiene buenas intenciones, pero hace lo equivocado, hace lo incorrecto. Trata de controlar la situación, pero no puede, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Cuando dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno, la Biblia de Estudio y la Reforma dice, se levantaron de su comida para participar en lo que probablemente era una orgía de culto a la fertilidad. El dios toro Apis era el dios egipcio de la fertilidad. Y normalmente lo que dice el comentario es que a ese dios se le honraba con orgías. Entonces, si tienen un becerro y dice la Escritura que comieron, bebieron y se desenfrenaron, es probable que llegaron a esos extremos. Ahora, eso es el paréntesis que Moisés hace para explicarnos lo que estaba sucediendo antes de que Moisés descienda. Luego, retoma, cuando Moisés va a descender, cierra paréntesis y nos explica lo que pasa ahora en la perspectiva de Moisés. Éxodo 32, versículos 7 al 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado a Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. O sea, Dios ya sabe lo que está pasando, Moisés no tiene la más mínima idea, como dije el miércoles pasado, a lo mejor va bien contento con las 2 tablas de piedra para decirle a los israelitas todo lo que aprendió, y Dios le informa, el pueblo se corrompió. Ya tienen a otro Dios, ¿verdad? Tienen a un sustituto. No menciona a Aarón, ¿verdad? Está hablando de lo que está sucediendo allá abajo. Dice el versículo 10, Éxodo 32, 10. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Y aquí es donde se pone un poco complejo el asunto y lamentablemente estos versículos y los que siguen son utilizados para justificar ciertas prácticas cristianas que no son bíblicas. Pero al leer lo que está en esos pasajes pareciera que confirma lo que muchos hacen. Fíjate, versículo 9, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, ¿verdad? Y luego le dice, tú no te metas, versículo 10. Voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. ¿Qué significa? Voy a acabar con todos los israelitas, pero te voy a dar descendencia a ti. Y con tu descendencia voy a hacer un pueblo para mí. ¿Le ves algún problema a eso? ¿No? Pues a ver, ¿no le había prometido algo Dios a Abraham? Que estarían dominados y esclavizados y después de cierto tiempo liberaría al pueblo. Ahora Dios dice, voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Eso es lo que se le había dicho a Abraham. De Abraham Dios haría una gran nación, ¿verdad? Y la promesa de Abraham pasó a Isaac. Y de Isaac a Jacob. El hecho de que ahora Dios le diga eso a Moisés implicaría que volvería a empezar. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que le dijo a Abraham? Con la promesa que había hecho. Bueno, versículo 11 al 13, Éxodo 32, 11 al 13. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como herencia eterna. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Intercediendo por el pueblo.
Pero fíjate, cómo dice el NBI, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. ¿No te parece que le está hablando de una manera extraña a Dios? Versículo 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Ándale. Dios se enojó y Moisés lo calmó. ¿Es posible? ¿Cómo no va a ser posible si ahí está? ¿Verdad? Estamos leyendo la Biblia. No me lo estoy inventando. Dios le dijo a Moisés, no te metas, que voy a descargar mi ira sobre ellos, ¿verdad? Y Moisés le dice, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Versículo 14, entonces el Señor se calmó. Pareciera que Dios hizo una rabieta, ¿verdad? Que Dios dijo, ya basta, ya me cansé, se acabó. Moisés, hazte a un lado, los voy a matar. Y luego Moisés le da argumentos y dice Dios, buen punto, tienes razón. Es como si le dijera a Dios, Moisés le dijo a Dios, cómete un Snickers. No eres el mismo cuando tienes hambre, ¿verdad? Dice el comercial. Pierdes el control. Bueno, eso tiene sustento estadístico. Realmente la gente se descontrola cuando no come. Es más fácil que se enoje. Y usando esa información, dice, pues cómete un Snickers, te debes sentir mejor. Bueno, Dios está haciendo una rabieta, Moisés argumenta y hace que Dios entre en razón. De aquí es donde surgen algunos autoproclamados guerreros de oración. ¿Los conoces? ¿Eras uno de ellos? Yo nunca fui guerrero de oración porque no me levantaba a las 5 de la mañana. No podía. Eso es lo que impedía que yo fuera un guerrero de oración. Pero los que yo conocía se jactaban. A las 4 de la mañana me levanté a guerrear. ¿Por qué? Dios me despertó. Una señora me contó su testimonio. A mí Dios me despertó en la mañana, a las 5 de la mañana, y Dios me dijo, levántate, ponte en la brecha, porque el siervo tal tuvo un accidente y necesito que alguien interceda por él. La señora se levanta y se pone a interceder. Señor, líbralo, etcétera, etcétera, que tu bien y tu mano sea sobre ellos, a tu Satanás. Y dice, guerrié durante algunas horas, hasta que Dios me reveló que ya había ganado la batalla, que ya había cumplido mi propósito y entonces me volví a dormir. Es exactamente el mismo razonamiento, ¿verdad? Dios dice, oye, este necesita una ayuda, ¿verdad? Le pasó algo malo. Alguien debe ponerse ahí y decirme todo lo que debo de hacer para que yo pueda hacerlo. Porque si nadie se pone en la brecha, lo mato. Es como el borracho que dice, quítame. Digo, quítate, déjame, lo voy a matar. Y ahí tienes, no, espérate, déjame, suéltame. Pareciera que Dios hace algo similar con Moisés y los, entre comillas, guerreros de oración creen que realmente hacen eso. Aquí es donde se vuelve muy importante entender que debemos interpretar la Biblia partiendo de lo que la Biblia dice. Todo mundo que lee la Biblia interpreta la Biblia. Todos interpretan la Biblia. No hay nadie que al leerla no haga una interpretación. El punto es que hay que hacer una correcta interpretación. No toda interpretación es correcta. Y ahí es donde surgen algunas discusiones. ¿Y por qué tu interpretación sí es correcta y la mía no? ¿Alguna vez te han dicho eso? Dicen, mira, este pasaje dice eso. Y dices, no, estás interpretando mal. ¿Cómo sabes que estoy mal? No, es que mira, se interpreta así. ¿Y por qué tu interpretación es mejor que la mía? ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar a la luz de la Escritura. Dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Es decir, no podemos ir a interpretar un pasaje ignorando o poniendo de lado todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que la Biblia dice acerca de Dios para interpretar un pasaje. Si el pasaje no tiene nada que ver con Dios, sino con el ser humano, tenemos que considerar todo lo que la Biblia dice acerca del ser humano a la hora de que interpretas un pasaje. Así que es una muy mala interpretación pensar que tú puedes convencer o persuadir a Dios para que no haga algo que Él se proponía hacer. Eso sería una interpretación equivocada, pero al parecer sería la más clara interpretación de lo que hemos leído, ¿verdad?
Dios le dice, quítate, los voy a destruir. Moisés le dice, cálmate, no te ofusques, acuérdate de lo que has dicho. Y Dios dice, bueno, sabes que está bien, me calmo. Eso pareciera la interpretación más natural del pasaje, pero es la más equivocada. ¿Por qué? Hagamos ese ejercicio. ¿Cómo debemos interpretar estos sucesos? Haciendo esto, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, es decir, con la propia información que nos da la Escritura. Así que leamos de nuevo, Éxodo 32, versículo 11 al 13. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar a pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Así que veamos 5 puntos fundamentales en estos versículos. Número 1. Moisés no está argumentando con Dios ni está tratando de persuadirlo. Lo leímos. Hay una palabra clave ahí al principio de los pasajes y no sé si te lo pasaste por alto o no. Dice, versículo 11, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. Le suplicó. ¿Qué dice la Reina Valera 60? En el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Lo que la NBI nos traduce como suplicó, la Reina Valera 60 lo traduce como oró. Esto es clave para entender qué está haciendo Moisés al hablar con Dios, cuál es la intención de Moisés al hablar con Dios. Está argumentando, está tratando de persuadirlo, le está diciendo como se lee, aplácate. Bueno, hay que ir al original. La palabra que la Reina Valera 60 traduce como oró y la NBI como suplicó es el hebreo kalá, que se traduce como implorar. ¿Qué es implorar? Real Academia Española, pedir una cosa con ruegos. Lo primero que hay que dejar en claro, Moisés está rogando, no está argumentando, no está tratando de persuadir, está rogando. Cuando la NBI dice, cálmate, calma tu ira, aplácate, me parece que es una traducción equivocada. Reina Valera 60 dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y dices, bueno, pues sale peor, ¿cómo que arrepiéntete? ¿Verdad? Pero bueno, vamos por partes, ¿verdad? Este es el primer punto. La Biblia dice, Moisés está rogándole a Dios. Número 2, Moisés tiene un propósito con estos ruegos, ¿verdad? El propósito, dice, ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Y que pregunto yo, ¿Moisés está pensando en librar a los israelitas de la ira de Dios? ¿O está pensando en que el nombre de Dios sea glorificado? No está diciendo, pobres israelitas, ¿verdad? Dale chance. No, está diciendo, ¿por qué los israelitas, o por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste con la intención de matarnos? Moisés está haciendo un ruego con el objetivo de que Dios sea glorificado, que los egipcios no malinterpreten lo que está pasando, porque no tendrían el contexto de lo que los israelitas acaban de hacer. Si Dios eliminara a todos los israelitas, llegaría a oídos de los egipcios sin contexto, ¿verdad? Y Dios quedaría como el malo que los libró, hizo maravillas en Egipto, lo único que hizo fue llevárselos a matarlos. ¿Qué clase de Dios es ese? Y Moisés está enfocado en que los egipcios conozcan la gloria de Dios, es lo que estuvimos estudiando el domingo. La gloria de Dios es la opinión que te formas de Él, obviamente la correcta opinión de Él. Moisés está rogando para que Dios no permita que su gloria sea pisoteada, ¿verdad? 3.
está suplicando o está rogando conforme a la voluntad de Dios. Dijo Moisés, acuérdate de tus siervos Abraham e Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Está apelando al juramento que Dios hizo, ¿verdad? Jesús dijo que si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. Y he hablado mucho de eso. Si pides conforme a su voluntad, entonces no te está cumpliendo la oración, está haciendo su voluntad, ¿verdad? No estás convenciendo a Dios de algo, porque cuando oras o cuando pides para que se cumpla, la condición es que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces realmente Dios nunca hace las cosas porque tú se las pides, sino porque esa es su voluntad. Entonces Moisés está diciéndole, tienes un juramento, ¿verdad? Pero fíjate, ¿Moisés entiende lo que Dios va a hacer o Moisés está rogando? No que cambie de opinión Dios, sino que haga lo que dijo que iba a hacer. Fíjate bien, está hablando de ruegos, que la gloria de Dios no sea pisoteada y que el juramento que hizo se cumpla, ¿verdad? Ahora, cuando dice, arrepiéntete del mal que planeas hacer o de la ira, la pregunta es, ¿Dios se puede arrepentir o no? Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ahora, algunos ven este pasaje y dicen, sí, espérate, pero ¿no dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey? ¿No dice la Biblia que Dios vio la maldad de los hombres y se arrepintió de haber hecho el ser humano y entonces mandó el diluvio? Y piensan que porque pueden citar un pasaje de esos, debemos escoger cuál de los pasajes aceptar. Si la Biblia dice que Dios no se arrepiente y en otro pasaje dice que sí se arrepiente, ¿cuál gana? Ninguno, porque si hay contradicción, tenemos que echar la Biblia a la basura. No puedes decir, como a mí me han dicho muchas veces, Hernán, tú me estás citando un pasaje, pero yo tengo como 5 que dicen lo contrario, así que yo gano. No, si realmente tienes la razón, ni yo gano ni tú ganas. Ambos perdemos porque tendríamos que echar la Biblia a la basura. Porque eso sería una demostración, una prueba de que no es palabra de Dios. Porque Dios no se contradice. Si Dios se contradice, ya no es Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque si Dios se arrepiente, si Dios cambia, tenemos problemas con sus atributos divinos. Por ejemplo, problema de la eternidad. Si algo cambia, debe hacerse en orden cronológico, ¿verdad? Tiene que haber un antes y un después del cambio. Pero si Dios es eterno y a Él no le afecta el tiempo, es atemporal, ¿cómo explicas el cambio? ¿Puede Dios cambiar? ¿En qué momento era Dios de una manera y luego fue de otra manera? ¿En qué momento Dios pensó una cosa y luego se desdijo? Si en Él no hay tiempo, no hay un antes y un después. Un ser eterno no cambia. Es absurdo. Para cambiar necesitas estar sujeto al tiempo. ¿Se entiende? Segundo problema, el problema de la perfección. Si algo cambia, lo hace para bien o para mal, ¿verdad? Porque si no cambia, entonces no hay cambio. Si hablamos de un arrepentimiento o un cambio, tuvo que haber sido para mejorar o para empeorar. Pero no me puedes decir, cambió pero sigue igual. No. Si sigue igual, no hay cambio, ¿verdad? Ahora, si cambió para mejorar, había algo que no tenía y que al cambiar ahora lo tiene, ¿verdad? Si cambió para empeorar, entonces tenía algo que ya no tiene. Pero si Dios, como enseña la Escritura, es perfecto, ¿cómo puede cambiar? ¿Cómo puede tener algo que no tenía o dejar de tener algo que tenía? No se puede, porque si obtiene algo que no tenía, no era perfecto. Si pierde algo que tenía, ya no es perfecto. Por consecuencia, un ser perfecto no cambia. Tercer problema, la omnisciencia.
Cuando alguien cambia su manera de pensar, a menudo es porque le faltaba información o la información que tenía estaba equivocada, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que lo sabe todo lo que es verdadero, sabe todo lo que podría suceder, todo lo que pudo haber pasado. Ahora, para que Dios cambie y se arrepiente en su manera de pensar, tendría que suceder dos casos. Uno, que Dios dijo, pues yo pensé, por ejemplo, el libro de la vida, yo pensé que Hernán se iba a salvar y por eso lo escribí, pero resulta que se perdió. Así que lo borra. Pero si Dios tenía información equivocada al momento en que me escribió en el libro de la vida y resulta que a fin de cuentas no me salvé, entonces no era omnisciente, ¿verdad? Y si no es que le faltara información, sino que tenía información equivocada y después sale a la luz otras cosas y dice, pues yo no sabía. Yo pensé que Hernán iba a decir que sí, pero no tomé en cuenta que iba a hacer esto. Pero si eso pasa, entonces no era omnisciente. Un ser omnisciente no puede cambiar su forma de pensar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo interpretamos lo que está sucediendo aquí? Porque es imposible que Dios cambie de parecer. Entonces, no se trata de cuáles versículos indican que sí cambia y cuáles indican que no cambia. Porque si nos vamos a los atributos divinos, es imposible que Él cambie. Pero claramente dice que se arrepintió o desistió. Éxodo 32:14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿Cómo entendemos esto? Acuérdense, fundamentos número, creo que era el 1 o el 2. La Biblia nos habla sobre Dios en términos que podamos entender. A eso se le llama antropomorfismo. Se nos habla de Dios como si fuese uno de nosotros, como si fuese un hombre, sujeto al tiempo, sujeto a cambio. Y entonces cuando nos dicen que Dios desistió, es la manera en que se nos explica cómo es que el cambio que vamos a ver sucedió. Pero es imposible que haya cambio en Dios. Lo que pasa es que Dios no revela toda la información en el mismo tiempo. Para que nosotros podamos entender los planes de Dios, se va revelando información conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Imagínate que Dios te diera información que el tiempo no te permite entender. Hablamos de una profecía, ¿verdad? Y para saber cómo se va a cumplir una profecía o cómo interpretar correctamente la profecía, se requiere que la profecía se cumpla. Antes de eso, no puedes saber con certeza. De la misma manera, cuando Dios te da información y tú no la puedes corroborar, no hay forma de que entiendas muchas cosas que Él está haciendo. Entonces, aquí tenemos un problema. El pueblo está pecando de idolatría. Dios es un Dios justo. Debería de consumirlos, ¿verdad? ¿Por qué no los consume? Porque la reacción que esperamos de un Dios justo es la que Dios le dice a Moisés, voy a descargar mi ira sobre ellos. ¿Cómo es que entendemos que Dios no hizo eso? Por la información que da Moisés. Acuérdate de tu pacto, ¿verdad? Pareciera que le tienes que recordar a Dios, un ser omnisciente, que le tienes que recordar que le había prometido algo. ¿Me explico? Pero no es eso. Es la manera en que se nos explica cómo Dios en su soberanía había ordenado esas cosas para mostrar su misericordia. Puede ser complejo entenderlo, ¿verdad? Y alguno podría decir, entonces Dios me dice cosas para engañarme, porque no es verdad que Él cambie. No, nos dice las cosas para entenderlas. Por ejemplo, usamos metáforas a la hora de describir cosas mucho más complejas de lo que son. Y muchas de esas las vemos todos los días, sobre todo en el pronóstico del tiempo. Checa tú el pronóstico del tiempo para el día de mañana y dice, el sol sale a tal hora y el sol se pone a tal hora, ¿verdad? ¿Pero realmente el sol sale? No, ¿verdad? El sol no sale, el sol está allí. La Tierra, por medio de la rotación, da la apariencia de que el sol sale,
pero el sol no sale. Pero nosotros entendemos que la rotación de la Tierra va a producir que el sol sea visible en nuestro espectro y que entonces consideramos que amaneció. Pero en lugar de explicar todos esos detalles, decimos el sol sale. No es verdad que salga, pero te comunica información. De la misma manera, Dios cambió. No es que Él cambie, pero Él te está permitiendo entender lo que está pasando desde la perspectiva de la eternidad, que es imposible para nosotros comprenderla. Así que se nos tiene que hablar en términos humanos para poder entender lo que está pasando. Ahora, dices, pero es que los iba a juzgar y luego no, se le quitó el enojo. No cambia. Salmos 7:11, Reina Valera 60. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjate bien, está airado contra el impío todos los días. ¿Estaba airado contra los israelitas? Sí. ¿Se le quitó lo airado? No. ¿Por qué? Porque está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando Moisés por medio de lo que escribió? Que Dios decidió no consumirlos con su ira, sino ser fiel al pacto que había hecho y darles misericordia. Pero no dejó de estar enojado, porque realmente tenía que hacer justicia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en esos términos, tenemos que entender la perspectiva del lector. Esperas que Dios esté enojado y que los mate, eso es lo justo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios había jurado. Entonces, ¿cambió de opinión porque había jurado? No, en ningún momento cambió de opinión. Está obrando tal cual había dicho que haría. Sigue permaneciendo fiel a sus juramentos. Lo que Moisés está haciendo es demostrar un punto muy importante que todo cristiano debemos entender cuando oramos. Si yo te pregunto, ¿la oración cambia las cosas? ¿Qué me contestarías? Piensa bien, es una pregunta capciosa. ¿La oración cambia las cosas, sí o no? Levante la mano el que dice, no las cambia. Ok, levante la mano el que dice, sí las cambia. ¿Un valiente y otro más o menos? ¿O? No la levantó totalmente, como saludo a la bandera. Bueno, lamento informarles que la respuesta es sí. La oración cambia las cosas. La oración no cambia a Dios. ¿Puedes entenderlo? Mira, Job, los amigos de Job que le estaban diciendo a Job que le estaba yendo mal porque Job había pecado. Y Job decía que no. A final del libro, ¿quién tenía razón? Job. Dios le dijo a Job, ellos están mal, ¿verdad? Pero, ¿qué era necesario para que Dios los perdonara? Dios le dice a Job, los voy a perdonar cuando ofrezca sacrificios por ellos. ¿Verdad? Ahora, cuando Job ore por sus amigos, Dios los perdona. La pregunta es, ¿cambió la oración las cosas? ¿De un estado en el que no están perdonados a un estado en el que sí están perdonados? ¿La oración cambió las cosas? Sí. ¿La oración cambió a Dios? No. ¿A qué se refiere? Que Dios ordenó que las cosas cambiaran cuando Job ore. ¿Se entiende? Las cosas cambian, Dios no. Dios no dijo, no los voy a perdonar, y luego oraste y digo, bueno, sí. Eso sería que Dios cambiara, y las cosas también. Pero Dios no cambia. Dios ordenó que los amigos de Job serían perdonados cuando Job ore. Así que no tenemos ningún problema en decir que la oración cambia las cosas. Pero eso no significa que la oración cambie a Dios. Lo que entendemos es que si todo está ordenado por Dios, preordenado, hay cosas que solo van a suceder hasta que se cumple el medio que Dios ordenó que suceda para que se lleve a cabo. ¿Me explico? Otro ejemplo, el siervo de Abraham. Abraham mandó a este siervo, ya se me olvidó cómo se llamaba, a buscar esposa para Isaac, ¿verdad? ¿Qué le pidió este siervo de Abraham a Dios? Dame una señal, la mujer que le dé de beber a mis camellos.
esa será la que tú has preparado para Isaac. ¿Sirvió de algo esa oración? Él llegaba sin saber quién era, oró y casi de inmediato se cumple la señal que pidió, ¿verdad? Dios le dijo a este siervo, no creo si se llamaba Eleazar, oye, es buena idea, te voy a conceder lo que me pides. Y entonces hizo que se cumpliera la señal. O Dios había ordenado que el siervo de Abraham reconocería quién sería la esposa de Isaac después de que ore y pida señal. ¿Entiende? Si Dios ya lo sabe todo y Él no cambia y todo lo ha ordenado desde el principio, esa es la manera en que entendemos cómo es que la oración cambia las cosas. Dios ordenó que Rebeca quedaría expuesta a los ojos de este siervo después de que se cumpliera la señal que este siervo pediría. Así que las cosas cambian por medio de la oración, pero porque es Dios quien había ordenado que cambiaran cuando ores. ¿Me explico? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, Moisés oró. Conforme a su voluntad, la voluntad de Dios es que se iba a cumplir el pacto que había hecho con Abraham. Por eso era un pacto. Dios ya había ordenado que eso sucediera. Le dice a Moisés, no te metas. ¿Por qué le dice no te metas? No sé si te diste cuenta, Moisés no había dicho nada y Dios ya le dijo no te metas. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Dios? Anticipándose a lo que Moisés va a decir. Fíjate bien, no está argumentando con Moisés, tú no te metas después de que Moisés propuso algo. Antes de que Moisés diga algo, Dios le dice, no te metas. Voy a descargar mi ira sobre ellos. Se está anticipando lo que Moisés va a hacer. Y Moisés, cuando escucha, no te metas, voy a hacer esto, Moisés ora de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando que el nombre de Dios sea glorificado. Pregunto, todo lo que Dios ha permitido en el mundo tiene un objetivo, ¿verdad? La gloria de Dios. Todo lo que Dios ha permitido en el mundo tiene el objetivo de glorificarlo. Es decir, Dios está revelando a los seres humanos. Entonces, cuando Moisés dice, Señor, te suplico, te imploro, te ruego que seas glorificado con los egipcios, que los egipcios no se queden con una idea equivocada quién eres tú, que hagas tal como prometiste que dijiste que ibas a hacer. Sí está intercediendo, pero pidiendo lo que Dios ha revelado que Él hará. No está pidiéndole que cambie sus planes, está pidiéndole que haga conforme a Él lo había dicho. No está pidiendo que Dios cambie, está diciendo, Dios, tú eres así, te estoy rogando que permanezcas así. ¿Qué es lo que Dios le muestra a Moisés? Que Dios nunca deja de ser, porque en lugar de aplicar la ira, respeta lo que Dios ya había dicho. Le está dando una enseñanza a Moisés y a nosotros. Los israelitas merecen que sean aniquilados, lo merecen, pero Dios ya había ordenado que no sería así, y lo había adelantado por medio de un pacto. Así que Dios, aunque lo merecen, permanecerá fiel a su pacto. ¿Se entiende? Aquí no hay nada de guerrero de oración que puede convencer a Dios y ponerse en la brecha. Simplemente se está especificando por medio de los ruegos de Moisés que Dios permanezca fiel, que Él debe permanecer fiel, que eso es lo que Él confía, eso es lo que Él espera, por eso le ruega. Podemos entenderlo de esta manera. Imagínate que cometes un grave error y te quedas sin dinero. Dices, ¿ahora qué voy a comer? Tengo la culpa porque gasté mal mi dinero. Vas y oras a Dios, ¿qué le pides? Señor, pues yo sé que no me merezco nada, pero pues de perdido que no me duela hasta que me muera, ¿no? ¿Qué le pides? Señor, ahora sí, te juro, te lo juro y te lo prometo que ya no lo voy a volver a hacer. Dame otra oportunidad. Ya no voy a volver a malgastarme dinero, te lo voy a demostrar, pero dame otra oportunidad para probártelo. ¿Sí? O iría, Señor,
he pecado, merezco quedarme sin comer, pero tú prometiste que techo, comida, vestido no nos faltaría, que tú conoces todas nuestras necesidades, que los impíos se preocupan por esas cosas, pero nosotros confiamos en que tú nos darás el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Cuál oración va a ser contestada? ¿Y cuáles son las razones? Señor, ya déjame morirme, que la regué, no es una manera correcta de orar. Señor, ahora sí te prometo que ya no lo voy a hacer, tampoco, porque lo vas a volver a hacer. No puedes prometer dejar de pecar, pero pedir perdón y pedirle a Dios que sea fiel a lo que Él ha dicho es una oración asegurada. ¿Por qué? Dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonarnos y que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que si en mi oración pido conforme a lo que Dios ha revelado que Él haría, mi respuesta está asegurada, porque no me va a dar lo que yo le pido, sino que va a ser lo que Él ha dicho. Y no necesito recordarle lo que Él ha dicho, eso lo digo para mí. Señor, tú prometiste que estarías conmigo, tú prometiste que tendríamos el sustento. Esa no es información que Dios necesita, es información que yo necesito para confiar en Él. ¿Se entiende? Entonces, es un grave error interpretar la Escritura haciendo a un lado todo lo que la Escritura dice acerca de Dios. Empezando por sus atributos, por sus promesas, por su carácter, por lo que Él ha revelado de sí mismo. Es fácil llegar a comprender correctamente estos pasajes, aunque son fácilmente mal interpretados. Moisés no está tratando de cambiar a Dios. Moisés le ruega a Dios que permanezca fiel. Y es lo que Dios hace, permanece fiel al pacto. Así que velo como una especie de prueba. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y ofrece a tu hijo, ¿qué pensó Abraham? Que realmente tenía que matarlo. Y cuando llegó el punto de matarlo, Dios le dice, alto, no hagas eso. Dios cambió de opinión cuando vio que Abraham iba a matar a su hijo. No, Dios sabía perfectamente lo que Abraham iba a entender, hasta qué punto iba a llegar y no lo iba a permitir. ¿Qué está haciendo con Moisés? Algo muy similar. Voy a hacer justicia y Moisés le ruega, no, haz misericordia. Es lo que tú habías dicho que harías. Y Dios dice, ok, le está mostrando algo muy importante como Abraham. Abraham, antes de matar a su hijo, lo detiene y luego se da cuenta que hay un sustituto, ¿verdad? Atorado entre las ramas. Ofrece a este animalito en lugar de su hijo y aprende. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Moisés sabe que el pueblo merece ser condenado, pero apela a las promesas y a la gloria de Dios. Y Dios se mantiene fiel. ¿Y qué aprende? Dios no cambia. Si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Aunque lo que se merecen es justicia, Dios decide dar misericordia. Así que asegurémonos de interpretar la Escritura por medio de la Escritura. No ponerle ideas al texto. Usar toda la información que la Biblia nos da para interpretar lo que la Biblia dice. Interpretar la Biblia puede ser algo muy simple. Interpretarla correctamente a veces es complejo. Porque tienes que tener clara la información que da la Escritura para poder entender los pasajes que son difíciles a la luz de la propia Escritura. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. Más adelante vamos a ver que hay otra intercesión de Moisés por el pueblo y vamos a volver a analizar cómo interpretarla correctamente. Y aunque el tema principal es el becerro de oro, nos enfocamos más en la intercesión, ¿verdad? Porque era importante que a la luz de estos pasajes aclarar cómo debemos interpretar correctamente la Escritura. Así que hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Cómo debemos orar por alguien que está enfermo? ¿Cómo debemos orar por alguien que tiene problemas?
¿qué esperan o qué esperamos cuando quieres que otros oren contigo o por ti? Espero que puedas ver con claridad cómo se debe de orar, por ti o por otra persona. Nosotros avisamos, por medio de un ministerio dedicado a eso, cuando alguien de los miembros del Árbol Plantado tiene una situación difícil, un familiar directo en problemas, enfermo, un problema ya sea económico o de salud, se informa y se pide oración. Y por favor, espero que ninguno de ustedes esté tratando de orar para convencer a Dios de que le ayude a esa persona. Está enfermo, Señor, sánalo, por favor. Todos venimos a pedirte que lo sanes, sánalo, por favor, dale otra oportunidad. Ok, ese es tu deseo y es correcto expresarle a Dios nuestros deseos, pero no oras para convencerlo. ¿Me explico? La oración correcta es, Señor, tu palabra dice que nada pasa sin que tú lo permitas. Y esta enfermedad sabemos que es de acuerdo a tu propósito. Y tu palabra también dice que todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Así que te rogamos que le des la fortaleza a nuestro hermano, nuestra hermana, para soportar lo que has permitido para su vida. Que le enseñes, que aprenda por medio de esta circunstancia, y ya sea que lo sanes o que no lo sanes, que tu nombre sea glorificado. ¿Se entiende? Es muy distinto a, Señor, en tu nombre tomamos la sangre de Cristo y declaramos sanidad. Amén, aleluya, porque es sano, porque la llaga de Cristo ha pagado y ha sanado nuestras heridas. Y dices, qué barbaridad, qué insolencia, cállate la boca, por favor. No puedes cambiar de opinión a Dios. Puedes cambiar las cosas. Señor, si es posible, dijo Jesús, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo quisiera que lo sanaras. Si es posible, sánalo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y si Dios ordenó, cosa que no sabemos, si Dios ordenó que esa persona sane cuando tú ores, o cuando varios oren, o cuando la iglesia ore, va a haber sanidad, pero no porque cambiaste a Dios, sino porque ese era el medio que Dios había destinado para que esa persona sanara. Así que sí vale la pena orar. Sí es algo útil orar correctamente. Nunca tu oración va a recibir un no si siempre al final dices, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad. Entonces, Señor, no hagas lo que yo te pido, sino lo que tú pides, siempre se va a cumplir eso. Y cuando resulta que se te cumple lo que tú pediste, sabrás que pediste de acuerdo a la voluntad de Dios. No vas a decir, Dios me concedió mi oración. No. Dios me hizo pedir conforme a su voluntad. ¿Me explico? Así que examinémonos cómo oramos. No vaya a ser que andemos pidiendo barbaridad y media en oración. Qué oso, qué vergüenza. No hagas eso. Acuérdate, Dios no cambia. La oración no pretende cambiar a Dios. Principalmente es para que nos enseñe a aceptar su voluntad. Que vamos a orar. Señor, gracias por tantas bendiciones y por toda tu misericordia. Gracias porque por medio de tu Espíritu podemos deleitarnos en tu palabra, aprender a conocerte, a entender cómo obras, Señor, cómo permaneces fiel a pesar de las infidelidades de tu pueblo. A pesar de que nosotros nos rebelamos, tú permaneces fiel. Nada sucede sin que tú lo hayas permitido, Señor. Nada viene a acontecer si tú no diste la orden. Enséñanos a vivir conscientes de eso. Aquellas cosas que nos parecen favorables, aquellas cosas que nos parecen un problema, que no nos parecen maldición, enséñanos a verlo a través del lente bíblico, dado que es imposible que recibamos maldición.
Porque tu palabra dice que todo obra para bien para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Y si somos hijos tuyos, jamás recibiremos otra cosa que no sea bendición, porque todo obra para bien. Enséñanos a aceptar todo lo que has permitido en nuestras vidas confiando en que desde el momento en que tú lo permites es lo mejor que nos pudo haber pasado. Enséñanos a tener presente tu omnisciencia, tu perfección, tu eternidad, tu sabiduría, Señor. Nadie hace las cosas de mejor manera que tú, conforme a tus propósitos. Enséñanos a interpretar la Biblia sin nunca olvidar quién eres y lo que la Biblia dice de ti. Líbranos, Señor, de nuestras malas interpretaciones, de las malas conclusiones a las que llegamos porque interpretamos incorrectamente. Perdónanos por todas esas prácticas equivocadas y erróneas que llegamos a hacer. Y permítenos, Señor, conocerte cada vez más. Conocer cada vez más tu voluntad preceptiva, de manera que podamos pedir de acuerdo a lo que sabemos que tú has dicho que harías. Enséñanos a confiar en ti, Señor, sin importar la situación, en la adversidad o en la abundancia. Normalmente nos olvidamos de ti más en la abundancia. Por eso te rogamos que en tu misericordia y de acuerdo a tu palabra, no permitas que nos desviemos, que nos disciplines, que nos corrijas como hijos tuyos que somos y que confiemos en ti sin importar la adversidad o la situación que permitiste en nuestra vida, confiando en que tú tienes poder para convertirlo en algo bueno. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Quien esté aquí con nosotros se puede agregar a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí está el código para que hagas tu pregunta directamente en el grupo. Los que nos acompañan en línea, por favor, hagan su pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube, que es por donde transmitimos en línea. Y con gusto las responderemos, dado que nuestro equipo las lleva a este mismo grupo. Leo la primera pregunta que me ha llegado. Gabriela dice: Pastor, si uno necesita una casa propia, ¿cuál sería la manera de pedirla? ¿Pidiéndole a Dios que trabaje conmigo mientras espero? Mira, podemos hablar en ese caso de una oración, digamos, con respecto al presente y con respecto al futuro. Una casa requiere una muy considerable inversión de dinero, ¿verdad? Ya sea que la vayas a comprar de contado o vayas a pedir un crédito al banco. Se requiere mucho dinero para poder sostener una casa. Y tu situación actual debe ser el punto de partida, ¿verdad? Es decir, Señor, ya hice mis cálculos, no me alcanza, ¿ok? Dame sabiduría para producir más. Ayúdame a ser más eficiente y a poder obtener más dinero que necesito para tener una casa. Nos enfocamos en el presente porque sabemos que hay error en nosotros, que quizás no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, que quizás no nos estamos esforzando todo lo que deberíamos estarnos esforzando para poder obtener más ingresos, ¿verdad? Así que pedimos que nos permita ver, que nos hable entendimiento, que nos dé diligencia, que nos ayude a hacer las cosas con perfección, con excelencia, para glorificar su nombre y para obtener una mayor retribución por nuestro trabajo. Y a futuro, oramos para que, por medio de su misericordia y de su gracia, conforme avance el tiempo, vayamos avanzando en el propósito. Fíjate, no sabemos si es la voluntad de Dios que tengamos o no tengamos una mejor casa o una casa propia. Partimos de lo que tenemos, enfocándonos en lo que estamos haciendo, y le rogamos a Dios que lo que está fuera de nuestro control tiene que ver con el futuro. Si a Él le place, nos ayude, nos cuide, nos bendiga, de manera que podamos cumplirlo. Pero nunca desde una perspectiva de esperar simplemente magia. No sé si me explico, ¿verdad? A veces oramos pidiendo magia. Señor, concédeme esto,
un carro, una casa, concédeme la casa, pero no estoy haciendo nada para trabajar, para ganar más dinero, investigando lo que se requiere, estamos pidiendo magia y bíblicamente eso no es así, ¿verdad? Nos enfocamos en la parte que nos corresponde y sabiendo que hay cosas que son imposibles para nosotros o fuera de nuestro alcance, rogamos que Dios ponga los medios para lograrlo. Entonces es una forma consciente de decirle a Dios, concédeme una casa mientras trabajo y hago todo lo que esté a mi alcance por tenerla. Siguiente, Fernando Rodríguez, pastor, para no acudir a la idolatría, para los sueños que se nos presenten en la vida, sueños cuando dormimos, bíblicamente podemos determinar qué quieren decir. Idolatría me refiero a que muchas personas acuden a otras para leer o describir el significado. Bueno, entiendo el concepto que dices, pero no todo sueño tiene un significado. No todo sueño proviene de Dios como un mensaje especial. La manera correcta de proceder es que primero debemos descartar lo natural para poder pensar en lo sobrenatural. Si un día sueñas, no sé, sueños locos que uno puede tener, soñé que estaba con los Avengers y juntos peleábamos con Thanos. ¿Qué significa? No, a lo mejor fue la salsa de los tacos que te cenaste, ¿verdad? Está, comprobado que nuestro cerebro procesa por medio de químicos y pulsos eléctricos distintas imágenes, ¿verdad? Y que hay cosas que comemos o que experimentamos que influye lo que vamos a soñar. Por lo cual, si tú tienes un sueño y ya no es necesario que busques un significado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea algo orgánico. Ahora, lo que encontramos en la Escritura con respecto a sueños que provienen de Dios, una de las características es que son repetitivos, ¿verdad? Sueñan lo mismo varias veces y eso es lo que les hace pensar que no es algo natural. En el caso de José el soñador, el faraón le dijo que tenía el mismo sueño varias veces. Vamos a ver después con Nabucodonosor, que también tenía el mismo sueño varias veces. Yo creo que ese es el primer factor. Una vez que descartas lo natural, dado que si el cerebro, por medio de químicos y pulsos eléctricos, genera imágenes que soñamos, no podríamos pensar que es natural que tengas exactamente el mismo sueño varias veces seguidas. Ahí es donde empiezas a sospechar, pero no es certeza de que no sea algo natural. Pero no hay forma más que acudir a Dios. ¿Qué hizo Daniel con las visiones, con los sueños que tuvo? Se puso a orar, se puso a ayunar, pedirle a Dios que le mostrara. Entonces, no se trata de que soñé algo, a ver, ¿quién interpreta sueños y vas y buscas saber quién te lee o te describe el significado? Yo sé que los psicólogos te pueden decir, mira, pues soñaste así, ya sabes, y eso puede ser que tengas una presión, tengas una ansiedad, estés así, como los que siempre describen, no sé si te ha pasado, sueñas que estás desnudo frente a una audiencia, ¿verdad? Que tenías que hablar y están todos y te empiezan a reír y que no tienes pantalones. O algunos sueñan que están chimuelos. Algunos, como me pasó muchísimas veces, terminé la carrera universitaria con mucho esfuerzo y mucho tiempo soñé que resulta que no la había terminado. Que llegaba de visita a la universidad y dijeron, ¿qué? ¿Por qué no habías venido? ¿Ya se te pasaron los exámenes? ¿Cuál? Si ya me gradué. No, hombre, se te quedó una materia. Muchísimos años lo soñé. Y dicen, bueno, pues esos son sueños que normalmente provienen de ansiedad o de angustias o cosas de ese tipo y siguen siendo orgánicos. Cuando pensamos en algo sobrenatural es cuando debemos acudir a Dios, puesto que solo Dios puede dar la respuesta. Ahora, que Dios utilice a alguien para dar la respuesta es posible, pero ese alguien tendrá que comprobar que lo que Él dice proviene de Dios. ¿Cómo? Con el cumplimiento del sueño. ¿Cómo supieron que José el soñador sí interpretaba sueños realmente? Porque se cumplió lo que dijo. Así que es un proceso, ¿verdad? Descartas lo natural. Cuando llegas a pensar que es sobrenatural, acudes a Dios. Si tú crees que ya entendiste, bueno, no puedes saberlo con certeza. Ya sea que alguien te lo diga o que te llegue la información sobrenaturalmente, ahora tienes que esperar a que se cumpla. Y hasta que se cumple dices, ya entendí mi sueño. Pero pues, si Dios te está mandando un mensaje a través de un sueño, pues es para que lo entiendas. Y tarde o temprano lo vas a entender. Y no es hasta que se cumple que lo entiendes. Entonces, ¿para qué buscas anticiparte? ¿Me explico? Quien vaya a consultar para tratar de anticipar información que solo Dios tiene,
está siendo idólatra. Pedro Lozano, pastor, Dios lo bendiga, gracias. Y por los bienes que Dios nos preste, ¿se puede orar para solo dar gracias por ellos? Sí, tú puedes dar gracias por todo lo que tienes. Puedes pedirle todo lo que quieras a Dios, siempre y cuando el último digas, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Expresamos nuestros deseos a Dios? Eso es un acto de confianza, ¿verdad? Intimidad. Señor, a mí me gustaría mucho esto. Realmente lo deseo. No lo oculto. Si es tu voluntad, concédemelo. Me haría muy feliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cualquier cosa que pidas, la tienes que someter a la voluntad de Dios. Siguiente, dice Cristi. Buenas noches, pastor. Si tengo una amiga enferma, ¿cómo debo orar si me pide orar por ella en voz alta o en mi mente? Ya lo expliqué, ya di el ejemplo de cómo debes orar. Es probable que tu amiga no entienda o se desanime, ya me ha pasado. Ore por mí, pastor. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo. Claro que sí. Señor, yo te pido que no le quites esta enfermedad a menos que cumplas tu propósito en ella. Y se queda no, pues es que, ¿por qué? Yo quiero que me la quite. No, es que no se trata de lo que tú quieres. Nada pasa sin que Dios lo permita. Y si Dios permitió que te enfermaras es porque tiene un propósito en esa enfermedad. Así que yo no me atrevería a pedirle que Dios te la quite sin haber cumplido su propósito. Así que, Señor, que esté enfermo todo lo que tenga que estar enfermo, pero que tu propósito se cumpla. Y algunos hasta se han enojado. Así ni para qué ores por mí. Allá sí oran muy bonito. Bueno, ándele, vaya para allá y me cuenta cómo le fue, ¿verdad? Bíblicamente orar tiene que dejar claro a la persona que te está escuchando. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. No te atrevas a pedirle que deje de ser soberano. Más bien, ruégale que cumpla su voluntad. Y es una excelente oportunidad para ver si la persona está buscando a Dios o busca los beneficios que solo Dios puede dar. Y si tú ves que la persona dice, bueno, sí, no lo había visto así, pero que se haga lo que Dios quiera, tienes una muy buena oportunidad para hablarle del Evangelio. Si se enoja y dice, pues así para qué oras, bueno, pues ya sabes que no está buscando a Dios y hay que hacerle ver que no buscamos a Dios para obtener beneficios. Jesús Ortiz Franco, ¿cómo interpretas que Dios se calmó? Parece que estaba muy enojado y luego contó hasta 10 y se tranquilizó. Ya lo respondí, ¿verdad? Jorge Rodríguez, ¿puedes hablar un poco más sobre la palabra antropomorfismo? Sí, es hablar en términos humanos. Como lo comenté, la Biblia habla del brazo poderoso del Señor y Dios no tiene brazos. La tierra es el estrado de sus pies, Dios no tiene pies, ¿verdad? Los ojos de Jehová recorren la tierra, no tiene ojos. Eso es antropomorfismo. Cuando nos habla del brazo poderoso del Señor, nos está comunicando algo de Dios en términos humanos. Nos está diciendo que Dios es muy fuerte, como el hombre experimenta la fuerza en sus brazos. Cuando habla de la diestra del Padre, la mano derecha, es porque en términos humanos, en sentido general, la mano derecha normalmente es la más fuerte. La diestra de Dios habla en términos humanos de lo que Dios mejor hace o donde más poder tiene, pero obviamente Dios no tiene brazos. Entonces, el lenguaje antropomórfico transmite una idea, un concepto de Dios en términos humanos para que podamos comprenderlo. ¿Me brinqué una? Sí. No, a ver. Cristi, y luego sigue Rubén Sánchez, esa tampoco la leí, ¿verdad? ¿Cómo se podría interpretar cuando Jacob luchó con Dios y ganó? Bueno, ganó, ponlo entre comillas, ¿verdad? Porque le tocó la cadera y lo deslocó, lo que mostró que era muy superior a Jacob. Luchó con Dios porque rogaba que lo bendijera y al final lo bendijo. Pero dejó o mostró claramente que Jacob no ganó nada. Al dislocarle la cadera, muestra que en cualquier momento pudo haber ganado. Lo que hizo fue probarle algo, ¿verdad? La búsqueda intensa de Dios, el deseo comunicado, rogarle que lo bendiga, le fue concedido.
Y la Escritura habla mucho sobre eso, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios. Entonces, interpretamos la lucha que Jacob tuvo con Dios en el sentido de que el propio Jacob se dio cuenta que nunca fue una lucha, sino la manera en que Dios demuestra cómo clamando a Él puede obtener bendición. Jamás volvió a ser el mismo, o sea, jamás volvió a caminar igual, le dejó un recordatorio de por vida, pero no perdió la vida, ¿verdad? Cuando acudió a Dios. Una antes tengo a Cristi, Mario Mendoza. Y si oramos como el ciego que le dijo a Jesús, ten compasión de mí, y lo sanó, ¿es correcto pedirle que por compasión te sane de algo? No. Mira, narrativa no es normativa. Lo que tú ves que la Biblia describe no necesariamente es una norma que tú debes de seguir. El ciego no tiene revelación sobre Jesús, no sabe quién es Jesús. Confía en Jesús, pero no lo conoce. Así que tiene que hablar en términos de compasión. Nosotros, que sabemos que somos hijos de Dios, no hablamos en términos de compasión, porque al ser uno en Cristo, al ser justificados por los méritos de Cristo, al nuestros pecados ser pagados en Cristo y su justicia ser puesta en nosotros, hablamos no de compasión, sino de lo que corresponde a hijos, ¿verdad? Cuando la mujer sirofenicia fue a pedirle un milagro, Jesús dijo, no es correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. El pan de los hijos a los perrillos. Ella, al ser una mujer que no pertenece al pueblo de Dios, hace el contraste. Los hijos son el pueblo de Dios. Los perrillos, que normalmente recibían la comida de los hijos cuando sobraba, lo identifica esta mujer que no pertenece al pueblo de Dios. Y la mujer dice, sí, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Fíjate el contraste, hijos, no hijos. Lo que corresponde a los hijos, lo que no corresponde a los hijos. Entonces, cuando estamos enfermos, no le pedimos a Dios, dame mi derecho de hijo de no estar enfermo, porque eso no es correcto. Decimos, Señor, que tu propósito se cumpla en esta enfermedad, porque como hijo, la Escritura dice, todo obra para bien. ¿Me explico? No hablamos, ten compasión de mí, porque soy su hijo. Acepto lo que Él me ha dado, aunque esté enfermo, porque si Él lo ha permitido es para mi bien. Entonces, el concepto de compasión no deberíamos aplicarlo en ese sentido. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Perdí mucho tiempo perdido y encontrando preguntas, perdón. El día de ayer tuvimos la sesión de preguntas y respuestas. Dentro de 2 semanas tendremos la próxima, así que estas preguntas se quedaron pendientes. Pueden tener oportunidad dentro de 2 semanas para hacer mi mejor esfuerzo por responderlas. Es todo. Hay avisos, ¿verdad? Personas que nos visitan por primera vez, Eloy Cruz. ¿Está por aquí Eloy? ¿O Eloí? ¿Puede poner de pie, por favor, para que todos lo vean? Un aplauso. Estamos para servirte lo que podamos hacer. Nos da gusto que nos visites. Luego tenemos, lo de ventas. La orden de 4 tacos de harina. Excelente. Conchas. Híjole. Lo malo que luego uno le agarra gusto al pan y no se mide. Pero si quieres deleitarte con un panecito y a la vez ayudar a la iglesia, está tu oportunidad. También el café. Les recuerdo que lo que está en venta es algo que nuestros hermanos de ese ministerio, por su propia voluntad, preparan o compran para venderlo, y en lugar de ofrendar el dinero que usaron para comprarlo, lo invierten en un producto y lo venden, de manera que ofrendan más de lo que iban a ofrendar. En eso consiste. Así que aquí tenemos la oportunidad de beneficiarnos comprando algo, y al momento en que lo compras, beneficias a la iglesia. Y las cajas de las ofrendas para que este lugar siga funcionando, ¿verdad? Ninguno de nosotros trabajamos con un salario en la iglesia, todos seguimos el ejemplo del apóstol Pablo. Para no ser una carga a la congregación, cada uno trabaja para sí mismo y para ayudar en la iglesia.
Así que lo que se deposite ahí es usado íntegramente en que todo esto siga operando para beneficio nuestro y de otras personas que puedan conocer a Dios por medio de nosotros. Así que si tienes el deseo de ofrendar, ahí está la cajita para que sigamos sirviendo todos. Y es todo, ahora sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.